Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a compartir este rato con ustedes hablando sobre el tema de la enseñanza del inglés en América Latina. Para empezar, la verdad es que por ahí a muchos de ustedes les resulta sorprendente que un economista esté hablando sobre un tema como la enseñanza del inglés. No es un tema que tradicionalmente un economista que trabaja en temas de políticas públicas se focalice en él, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? El punto de partida, creo yo, es un reconocimiento que el idioma inglés se ha convertido en lo que llamaríamos una habilidad esencial para el siglo XXI. Hablamos bastante en estos días sobre habilidades para el siglo XXI, que implica cómo responder a la pregunta de cómo preparar a los niños y jóvenes como para que puedan ser ciudadanos productivos en una sociedad moderna, crecientemente globalizada, con demandas en el mercado de trabajo y en la vida que han variado mucho con respecto a tan solo un par de décadas atrás. Eh, y la realidad es que el inglés cumple un rol importante en ese sentido, ya que de hecho se ha convertido en la lengua franca, ya no solamente para los negocios y la diplomacia, sino la ciencia, la tecnología, e inclusive en áreas menos tradicionales como la cultura, el arte. Es en ese sentido que nos preguntamos, o lo que nos llevó a enfocarnos en este tema, la pregunta acerca de qué es lo que están haciendo los gobiernos en América Latina como para generar oportunidades adecuadas y de calidad de aprendizaje para todos los chicos. Y creo que la palabra todos es crítica en este sentido. Sabemos que nuestra región es una de muy altas desigualdades socioeconómicas que desgraciadamente tienden a reproducirse muchas veces al interior del sistema educativo. Entonces, aquí la preocupación no es por las oportunidades que tengan los chicos de familias de élite que tradicionalmente han tenido acceso a buenas oportunidades de aprendizaje del idioma inglés, sino cómo esas oportunidades se democratizan y amplían el acceso a una educación o una formación en inglés de calidad a sectores de la población que tradicionalmente no lo han tenido. Esto es la motivación que nos llevó a pensar desde las políticas públicas. Yo no soy un pedagogo, no enseño y tampoco mi equipo trabaja desde esa perspectiva, es más bien desde la perspectiva de políticas públicas, preguntarse qué es lo que los estados, los gobiernos han venido haciendo y cómo puede mejorarse. Eh, en resumen, realmente hay dos tipos de cosas que los gobiernos pueden hacer. Primero es fijar un marco de políticas adecuadas. Esto es generar las leyes, normativas, regulaciones que orienten la enseñanza del inglés en el marco del sistema educativo. Y esto es no solamente el marco de las instituciones de administración, de gestión estatal, sino también en las instituciones de gestión privada, sobre las cuales el Estado tiene responsabilidades regulatorias. El segundo, o la segunda área en la cual los gobiernos pueden intervenir como para ampliar las oportunidades de aprendizaje de inglés en los chicos que están en el sistema educativo es a través de programas. Programas que típicamente los ministerios de educación inician, pero que después se expanden a lo largo y ancho del sistema educativo. Entonces, eh,
hoy lo que quiero es contarle un poco sobre qué avances ha habido en estas dos áreas, fijando marcos de política y por otro lado desarrollando programas, e identificar cuellos de botella y oportunidades, desafíos a futuro. Eso es, en pocas palabras, lo que quisiera hacer esta mañana. Ustedes tienen acceso al informe que publicamos, que está tanto en español como en inglés. Y una parte central de ese informe es una evaluación de los marcos de política que digamos, guían la enseñanza del inglés. Miramos dimensiones que van desde lo, digamos, muy alto nivel, que tiene que ver cuál es el marco legal que orienta la educación de inglés, es obligatorio o no, la existencia de planes, estrategias nacionales, pasando a cosas mucho más específicas y granulares, la definición de metas y objetivos, sistemas de medición sobre los logros en inglés, pautas en cuanto a estándares que deben cumplir los docentes de inglés, la existencia de formas de medir esos logros y la aplicación de ellos. No voy a aburrirlos con una descripción de cada una de estas áreas, simplemente darles un panorama general. Miramos la información en 10 países de la región, que en conjunto representan el 85% de la población. No logramos mirar, no dio como para cubrir el conjunto de los países, pero creemos que digamos, de manera representativa de la región tenemos una pintura bastante sistemática. ¿Qué hemos encontrado a nivel de estas políticas o estos marcos de políticas? La buena noticia es que en efecto el inglés está siendo reconocido, la enseñanza del inglés está siendo reconocido de manera creciente como un tema importante. Esto se manifiesta en que en la mayor parte de los países es o obligatoria la enseñanza del inglés o en los pocos casos en los que no es obligatoria, el inglés es una de las prioridades dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras, que sí lo es. Vemos también avances en varias de las otras dimensiones que mencionaba previamente. En el documento van a poder encontrar una descripción país por país, pero resumida en un gráfico, en un cuadro que muestra, que les da una nota que identifica si está esa dimensión en particular para este país en particular está avanzada, si hay un comienzo de desarrollo o si todavía no está presente. ¿Cuál es el resultado que más nos ha llamado la atención? Creemos que el área más débil en lo que tiene que ver con estos marcos generales de política tiene que ver con la medición de aprendizajes y de dominio del inglés. Y esto tanto en lo que corresponde a los alumnos como a los docentes. En lo que tiene que ver con los alumnos, el contraste es bastante fuerte con otras áreas o las áreas más tradicionales de aprendizaje. Me refiero a lengua española, matemáticas, ciencia, en la cual prácticamente todos los países han desarrollado y implementan un sistema nacional de medición de aprendizajes. Este no es el caso en lo que tiene que ver con el inglés. Y eso hace que en la mayor parte de los países realmente no sepamos, no tengamos manera efectiva de saber
cuán alto o débil es el dominio del idioma inglés en las escuelas donde se está enseñando. No podemos, digamos, de una perspectiva nacional saber cuán bueno es el dominio y cuáles son las áreas del inglés o cuáles son las áreas de dificultad. Y como decía, el contraste con, por ejemplo, lo que sabemos sobre matemática es muy fuerte en ese sentido. Y esto es, creemos, una debilidad importante a la hora de tener herramientas de gestión eh, para orientar la enseñanza de una manera más efectiva. Eh, Acá un punto, digamos, una especie de nota a pie de página. En el informe nosotros mostramos resultados de algunas pruebas internacionales de inglés que muestran que América Latina está retrasada con respecto a otras regiones del mundo. Eh, Debo decir que estas pruebas tienen algunas limitaciones muy importantes. No reflejan lo que está pasando en el sistema educativo, ya que son en general de población adulta, pero aún más serio, no son representativas de la población en general. Son pruebas típicamente voluntarias de grupos muy específicos que van, algunas hechas por una empresa, que enseña inglés, otro es el llamado TOEFL, que toman el examen que toman alumnos que quieren ir a estudiar a Estados Unidos, lo cual hace que tengan un sesgo importante en cuanto a no representar el estado de conocimiento de manera más general o de manejo del inglés en los países. Nuevamente, allí es en esta instancia es donde sentimos la falta de estos sistemas de medición. Estuve recientemente en Chile, que es uno de los pocos países que sí mide el dominio del inglés en el marco de su sistema de evaluación de aprendizajes. Eh, y en el caso de Chile, si bien los niveles de dominio, utilizando como referencia el marco de referencia establecido por la Comunidad Europea, eh, que es el más tradicional o el que más se utiliza, si bien los resultados todavía son pobres, en el sentido que la mayor parte de los alumnos no se gradúan con el nivel esperado, ha habido un aumento y una mejora a lo largo del tiempo. Es decir, que el porcentaje que sí llega a las metas ha crecido y el porcentaje que está muy abajo ha decaído. Es esto justamente el tipo de herramienta que uno esperaría existiese de manera más generalizada en la región, pero no lo es. Más o menos lo mismo ocurre en lo que tiene que ver con la evaluación y certificación de dominio por parte de los docentes, donde hay una brecha fuerte entre la normativa que sí establece en la mayor parte de los países estándares que deben ser cumplidos y la realidad donde no existen, nuevamente con pocas excepciones, sistemas de examinación, de certificación, que permitan saber, en efecto, qué porcentaje de los docentes están cumpliendo con esos estándares que se fijan en el marco general de políticas. Y por lo tanto eso también debilita la posibilidad de desarrollar programas de capacitación, de formación, de apoyo bien orientados. Menciono en esto como un buen ejemplo el caso de Costa Rica, donde se hizo en un cierto momento una prueba que mostró que un porcentaje importante de los docentes que estaban enseñando inglés no llegaban al nivel
establecido en la normativa, se desarrollaron programas de fortalecimiento profesional orientados al inglés y a partir de eso una nueva medición mostró que en efecto hubo un aumento muy importante en el dominio de parte de los docentes. Esto nuevamente nos muestra la gravedad de el no contar con un sistema de medición de este tipo. Menciono dos áreas que son de particular debilidad a nivel de este marco de políticas. La primera tiene que ver con la educación o la enseñanza del inglés en el sistema de educación terciario. Mientras que a nivel del sistema de educación básica sí hay en la mayor parte de los países un marco regulatorio que establece obligatoriedad, estándares, criterios, etc. Esto típicamente no existe en lo que tiene que ver con la educación superior. Esto implica que queda realmente a merced de lo que decidan de manera individual cada institución de educación superior. Es muy difícil, ya que no existe una fuente de información unificada, saber cuántas universidades en efecto están poniéndole prioridad al tema de la enseñanza del inglés a sus alumnos. Simplemente no lo sabemos. Sabemos que anecdóticamente es un tema que se está empezando a prestar atención, pero no hay ni información ni regulaciones que así lo establezcan. Esto hace que aún en aquellos, nos preocupa, que aún aquellos alumnos que terminen la secundaria con un aceptable nivel de inglés, si después no lo continúan utilizando a nivel de educación superior y profundizándolo en las áreas de estudio específicas en las que están, donde ya es un inglés más especializado a lo que van a necesitar en su práctica laboral, nos preocupa que esa inversión que fue hecha previamente por los estados y las familias durante la educación básica se pierda, no cumpla con sus objetivos. El otro área de debilidad es en los marcos regulatorios, tiene que ver con esta gama de instituciones de enseñanza del inglés que no son parte del sistema educativo. Estamos hablando de academias, institutos, que en muchos casos representan una fuente importante, un lugar importante al cual las familias acuden como para que sus hijos e hijas aprendan inglés. En particular, teniendo en cuenta la debilidad de la enseñanza en las escuelas mismas. Ahora, nuevamente sobre estos institutos funcionan en general de manera no regulada, lo cual genera dudas acerca de su calidad. No es que estemos planteando que deban ser sobreregulados de manera tal, corriendo el peligro de que los ahoguen. No queremos para nada limitar la oportunidad de las familias interesadas en que sus hijos tengan clase de inglés por fuera de la escuela de tenerlo. Lo que sí pensamos es que esa elección de las familias podría estar mucho mejor orientada e informada en la medida que exista algunas pautas que deban seguirse que garanticen calidad. Esto puede ser hecho de diversas maneras, inclusive y no necesariamente o exclusivamente a través de regulaciones estatales, sino también
autorregulación del propio sector. Pero esto, como digo, son dos áreas de cierta debilidad. Esto es el panorama general en el marco de políticas. Uno de creciente reconocimiento y avance, área de debilidad, particularmente lo que tiene que ver con medición, y espacios donde todavía no ha avanzado la política pública. Pasando al segundo tema que mencionaba, o la segunda manera en la cual los estados pueden avanzar promoviendo oportunidades de aprendizaje de inglés, los programas. Bueno, aquí también vemos en la región un creciente esfuerzo de parte de los gobiernos de desarrollar programas de enseñanza del inglés que lleguen al conjunto del sistema educativo. Hay más diversidad, diría yo, que en lo que tiene que, entre países que lo que hemos visto en el marco de políticas. Quizás los dos países que tienen más tradición en este sentido o que iniciaron programas de escala nacional ya hace más tiempo son Chile y Uruguay. En el caso de Chile, el inglés abre puertas y el programa Inglés abre puertas y en el caso de Uruguay el programa se vale en inglés. No son los únicos países que tienen programas. Hay varios, otros que sí lo tienen, por mencionar dos más, Colombia bilingüe, Panamá bilingüe, son buenos ejemplos. Salvo Chile y Uruguay, ninguno de estos programas tiene una duración lo suficientemente larga como para que uno pueda hablar de resultados de largo plazo, de impacto, de sostenibilidad. Y esto creo yo es un punto importante. El desarrollar un programa de inglés no es algo que se hace de un día al otro. Realmente los impactos se empiezan a ver cuando estos programas se sostienen a largo plazo. Esto implica compromiso político institucional, darle una entidad al programa que sobreviva, por ejemplo, cambios de ministro, cambios de administraciones. Implica desarrollar sistemas de monitoreo y de evaluación que le permitan a los gestores entender áreas de dificultad y cómo mejorarlas. En términos generales, mirando la experiencia de los programas en la región, queda en claro que la mayor dificultad que enfrentan tiene que ver, no sorprendentemente, con la dificultad de contar con un suficiente número de docentes lo suficientemente calificados como para ofrecer enseñanza de inglés de calidad. Por decirlo mal y pronto, no hay suficientes docentes que tengan un dominio del inglés y una práctica y experiencia de cómo enseñarlo como segunda lengua. Simplemente no hay ese número suficiente de docentes. Y este es un cuello de botella muy importante cuando los países han decidido universalizar la enseñanza del inglés. Más allá que la universalización no quiere decir que todo se enseñe en todos los grados de la escuela, pero sí que se aspira a que todos los alumnos en aquellos grados en los cuales la enseñanza sea obligatoria tengan el acceso a un número suficiente de horas de enseñanza del inglés. La aritmética en este sentido es bastante clara, no hay suficientes docentes y uno aspira a que haya clases para todos los chicos en la escuela utilizando
el número de docentes por alumnos necesarios, esto no existe, no es posible hoy día. Para darles un número, en el caso de México, simplemente extrapolando el número de docentes que hay hoy de inglés y cuántos chicos están recibiendo clases y a lo que se aspira, les da que necesitan 85.000 docentes adicionales. Un número que realmente pone los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo enfrentar este tema? Un aspecto crítico es, obviamente, la formación inicial. ¿Cómo están saliendo formados los docentes, docentes de inglés? Bueno, allí miramos un poco el tema y lo que vemos, y esto es, digamos, varía entre países, pero lo que vemos es que en general la capacidad regulatoria por parte de los ministerios de esa formación inicial en inglés es limitada. Nuevamente menciono el caso de Chile, donde en los últimos años lo que se ha visto es un proceso bastante intenso de acreditación de los programas de formación de inglés, donde previamente solo una minoría de los programas de formación en inglés eran acreditados y hoy una mayoría lo es. Esto lo que no es sencillo de lograrlo, es un trabajo que requiere de capacidades técnicas, vocación política, etcétera, pero creemos que es un desafío esencial mirando a futuro para que todos los países de la región realmente se pongan las pilas en garantizar que si un joven va a formarse para ser profesor de inglés, termine esa formación con no solo con el dominio necesario en el idioma inglés, sino también con las habilidades necesarias como para enseñarlo a chicos para quienes esto no es la lengua materna. Eso es lo que tiene que ver con formación inicial. Pero claramente no es solo un tema de formación inicial, sino también de formación en servicio, de desarrollo profesional, de apoyo a aquellos docentes que ya están trabajando. Allí vemos también que en el marco de estos programas que mencionaba previamente, los ministerios están desarrollando iniciativas en algunos casos bastante ambiciosas de formación profesional en servicio para profesores de inglés. Esto se está haciendo a través de una serie de iniciativas de diversas características y menciono, digamos, dos versiones importantes. Una es el programas de formación y de apoyo domésticamente, pero el otro es el de hacer esa formación en el exterior. Y de hecho, algunos países están invirtiendo recursos importantes en mandar docentes al exterior para desarrollarse profesionalmente en la enseñanza del inglés. Un caso paradigmático es el programa en Panamá Bilingüe, que está haciendo un esfuerzo muy, muy, muy importante en este sentido. Ahora, ¿qué sucede? Siempre estos programas son todos costosos y la pregunta que nos hacemos, y ahí me sale el economista de adentro, es saber, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy consiguiendo por esta inversión a veces bastante alta? ¿Qué nivel de aprendizaje estamos logrando? Y ¿cuál es la opción más costo efectiva? Es decir, lo que mayor rendimiento nos da para un dado costo. Bueno,
Lamentablemente no podemos responder esta pregunta porque no existen hasta el día de hoy suficientes evaluaciones que nos permitan responder esta pregunta tan importante. Y tan importante porque realmente es lo que en gran medida va a responder la pregunta acerca de si vamos a lograr mejorar la enseñanza del inglés de manera generalizada o no lo vamos a lograr. Eh, Todo esto, es de formación inicial, formación en servicio, son objetivos importantes, pero de largo plazo. Eh, Esta expansión va a seguir generando cuellos de botella, de expansión en la demanda por enseñanza de inglés, va a seguir generando cuellos de botella importantes. En ese sentido, es que los países también han empezado a pensar y a desarrollar iniciativas complementarias que buscan otras maneras de traer al aula buenos docentes del inglés. Menciono dos. Una es el programa de voluntarios. Esto es típicamente jóvenes extranjeros que vienen a enseñar o a ayudar a cumplir un rol en el proceso de enseñanza del inglés en las escuelas. Chile tiene un programa de esas características hace varios años, Colombia tiene otro. Es una instancia interesante que tiene beneficios no solamente prácticos del tipo, digamos, tener más gente que hable inglés ayudando a las escuelas, pero también tiene otros aspectos, si se quieren, de orden cultural, parte de esfuerzo de traer otras miradas y perspectivas, otras culturas a la enseñanza en las escuelas. El otro área en el cual vemos innovaciones interesantes es en educación a distancia, lo que en inglés llama, digamos, algunos modelos de blended learning, que es el mezclar la enseñanza cara a cara con el uso de nuevas tecnologías. Quizás el ejemplo más notable en ese sentido es Uruguay, que a través del Plan Ceibal en inglés, el Plan Ceibal en general es la aplicación de nuevas tecnologías al sistema educativo, empezando con la provisión de computadoras, eh, pero adoptó en el caso del inglés un enfoque bien interesante, porque ellos no tenían un suficiente número de docentes calificados para enseñar inglés. Y entonces lo que hicieron es usaron o contrataron docentes en el exterior. De hecho, son 5 países que van hasta países bastante lejanos como Filipinas, donde sí hay suficientes docentes. Y estos docentes de inglés enseñan a través de videoconferencia, utilizando el hecho que las escuelas están conectadas. Hay un docente nacional que acompaña esas clases. Esto implica que hay alguien presente en el aula, pero que también se está formando y aprendiendo en la interacción con este docente extranjero. El programa este ha sido evaluado con buenos resultados. Me parece que esto es un área bien interesante para considerar. El uso de nuevas tecnologías es un tema importante a considerar y a desarrollar por sí mismo, y más allá de la ventaja práctica que implica en el corto plazo, pero no es de menospreciar el concepto este de que, bueno, si no tengo, volviendo al caso de México, si contratar 85.000 nuevos docentes de inglés es una tarea titánica que difícilmente sea realizable en un plazo razonable, ¿por qué no pensar entonces en cómo
reducir la necesidad de número de docentes utilizando una combinación de docentes en otros países que puedan enseñar parte de esas clases, más la adopción de software y videos, etcétera, que logren potenciar la gestión de parte de los docentes que sí están. Este es un tema, creo yo, de gran potencial e interés, eh, que por suerte la conexión, obviamente la barrera importante en este caso es conectividad. Sabemos que muchas escuelas todavía en América Latina no tienen la suficiente conectividad, sin embargo esta ha aumentado en muchos países de manera significativa y generaría oportunidades importantes. También otros métodos de educación a distancia que tienen que ver con televisión, radio, etcétera, también pueden tener un impacto en esta materia. Este es el panorama. Imagino que muchos de ustedes tendrán preguntas y comentarios sobre sus propios países y su propia experiencia en este tema. Tendremos ahora algunos minutos para conversar de esto. Pero quiero terminar con un mensaje que yo creo es sumamente importante. Si aceptamos la premisa que la enseñanza del inglés es algo que está para quedarse y queremos realmente garantizar calidad para todos y no solamente para una élite, debemos avanzar seriamente en varios de estos temas que hemos conversado hoy. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que, por un lado, generar un espíritu emprendedor y de innovación, de experimentación y de aprendizaje. Pero al mismo tiempo debemos evitar reinventar la rueda permanentemente. Y en ese sentido, es crítico el reconocer que no estamos solos, que este es un desafío que enfrentamos todos los países muy similares y que existen grandes oportunidades de aprender unos de otros, de ver qué es lo que ha hecho un país que funcionó, que no funcionó. Y no digo copiar, porque copiar nunca realmente funciona, pero sí adaptar. Del mismo modo, creo que este es un área en el cual la cooperación entre países puede ser muy, muy importante. Más allá que sea en esquemas conjuntos de capacitación, en investigación y desarrollo, en envío y compartir docentes para la enseñanza. Este es un área en el cual el potencial de pensarlo no solamente yo como país, sino nosotros como región es extremadamente alto. Bueno, con esto termino la presentación y creo que nos quedan unos 15 minutos para conversar. Gracias, doctor Fisbain. Efectivamente, en este momento abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Durante la exposición hubo bastantes intervenciones desde Chile, Ecuador, Colombia. Quisiera volver atrás a una pregunta que hizo Gladys Peña y es ¿cuál es el nivel de compromiso de los países latinos frente al aprendizaje del inglés en sus currículos? Quizás con esta pregunta podemos iniciar la discusión. Yo veo un creciente compromiso. No digo que sea igual en todos los países, pero bueno, mencionabas Chile, Ecuador, Colombia, son tres países en los cuales sí se ve un compromiso. Eh, y esto se manifiesta tanto a nivel de las políticas como de programas. No estuve en Ecuador, pero recientemente presentamos el informe tanto en Colombia como en Chile. Menciono estos dos países simplemente porque eran
los que mencionaste en tu pregunta. En ambos casos se ve de parte del Ministerio un esfuerzo sostenido con programas que ya están operando en el caso de Chile ya bastante tiempo, Colombia un poco menos. Eh, pero yo diría que más allá del compromiso del gobierno de turno, lo que hay es una verdadera demanda social, eh, que creo yo subyace a este compromiso de los gobiernos. Doctor Fisbein, aquí Romina Kasman de la OEA. Quería preguntarle si esta abundancia, bueno, no sé si llamarle abundancia de datos, de experiencias que usted presentó, usted conoce si también existen publicaciones, estudios en el Caribe sobre la enseñanza del inglés, y si no es en el Caribe, si este tema está, perdón, sobre la enseñanza en español, si este tema de la enseñanza en el español está desarrollado también fuera de las Américas y se podría tomar ejemplos para estos países que no son nativos de español. Muy buena pregunta. De hecho, hace algunos meses atrás, en una reunión que organizó el Diálogo Interamericano, estaba una ex ministra de un país del Caribe que planteó el otro lado de la moneda, y es la importancia creciente de la formación en español en el sistema escolar en el Caribe de habla inglesa, donde se explicaba que hay una creciente demanda en ese sentido y fuertes debilidades. Eh, Nosotros no hemos mirado el tema y no conozco de un estudio similar a este que mire el tema de la enseñanza del español en el Caribe inglés. Eh, Creo yo que hay un potencial importante, digamos, no solamente para estudiar, sino para gestionar. Y creo yo que sí, nuevamente, pensando ya como región el hemisferio y no solamente América Latina, es otro espacio de cooperación posible, ¿no? Nuevamente, perdonen, aquí es el economista pensando en estas cosas, no como educador, sino como economista. Esto yo creo que es un área de comercio importante, ¿no? Comercio en servicios, donde América Latina tiene también el potencial de influir qué es lo que pasa en otras regiones con la enseñanza del idioma español. Y mencionaría que aún para yéndonos más lejos, nosotros hacemos trabajo, tenemos un programa en diálogo que trabaja con China, y la relación entre China y América Latina. En China mismo hay un creciente interés en América Latina y hay muchos programas en universidades que están empezando a avanzar en el tema, digamos, del idioma español, pero también la cultura y la política latinoamericana. Así que creo yo que hay si bien nosotros hemos trabajado sobre el inglés en América Latina, esto se enmarca creo yo, una tendencia más amplia que tiene que ver con la adquisición de lenguaje y de vínculos culturales entre regiones del mundo. Gracias, doctor Fisban, por tu respuesta. Tenemos una pregunta de Jorge Beltrán. ¿La formación docente en inglés es únicamente para los licenciados en idiomas o debe incluir a los docentes de otras áreas? ¿O encontraron políticas que incluyen la formación de docentes en diferentes áreas? Sí, bueno, es un tema muy importante. Eh,
A ver, el, eh, el- la pregunta aquí es si eh, un esquema en el cual haya, donde toda la enseñanza del inglés dependa de la disponibilidad de eh, profesores de inglés, es eh, sustentable en cuanto a cuántos docentes harían falta. Eh, en un extremo tenemos situaciones complicadas, como decir, escuelas rurales, por ejemplo, donde no termina, digamos, es irrealista pensar que va a haber un docente especializado de inglés en cada escuela rural, lo cual implica o la necesidad que docentes generales, digamos, docentes de aula tengan un nivel suficiente de inglés como para, eh, eh, al menos en combinación con materiales de enseñanza, etcétera, dar un mínimo de inglés en esas escuelas o pensar en cosas aún más innovadoras que permitan a los chicos en zonas rurales acceder a este nivel de enseñanza. Este es el esquema si quiere, el extremo. Pero de manera más general, creo yo que hay una percepción que no alcanza con que tener sus buenos docentes de inglés, sino que es importante también que de manera creciente todos los docentes tengan una cierta familiaridad con la lengua inglesa como para coadyuvar a los procesos de aprendizaje. Un tema, si quiere, de frontera eh, y quizás hasta algo controvertido, que son los programas de inmersión. Programas de inmersión, los niños aprenden no tienen solamente clases de idioma inglés, sino que aprenden otras materias en inglés, matemáticas, ciencias. Eh, bueno, eso implica tener profesores que puedan al mismo tiempo enseñar matemáticas e inglés. No es un tema trivial eh, y de difícil escalabilidad en un sistema educativo, pero uno que uno podría pensar como a menos experiencias piloto. Gracias, doctor Fisman, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de... Espérate, se me perdió. De Marlene Jazmín Matute Varela. Ella dice, buen día, doctor Fisbain, le saludamos desde Honduras, tomando en cuenta que el presupuesto en educación para inglés es limitado desde el punto de vista de un economista como usted. ¿Qué le aconsejaría a nuestros gobiernos para impulsar y darle la importancia debida a la enseñanza del inglés? Bueno, a ver, Honduras es un caso, es uno de los países que no miramos y que me gustaría en este estudio. Trabajamos bastante en cosas de Honduras, pero no en este estudio. Y creo yo que eh, es un país en el cual valdría la pena pensar más cuidadosamente este tema, por varios motivos. Uno, porque es un país, desde el punto de vista de demanda, es un país donde desgraciadamente hay una fuerte migración hacia los Estados Unidos y eh, uno podría especular que la integración, más allá de las coyunturas que estamos viviendo hoy, debiera ser creciente a largo plazo, lo cual la importancia del inglés puede ser creciente. Desde el punto de vista del sistema educativo, es un país, es uno de los países más bajos ingresos per cápita de América Latina y un país que tiene un presupuesto educativo como porcentaje del producto y como porcentaje del presupuesto total ya bastante alto, con lo cual
el margen como para aumentarlo es limitado. Y esto pone sobre la mesa la pregunta de, bueno, ¿y cómo hago entonces si quiero realmente enseñar inglés? ¿Cómo lo voy a hacer? El objetivos de enseñanza de carácter universal de inglés en Honduras suenan, y esto lo digo nuevamente sin haber hecho el estudio del caso, suenan demasiado ambiciosos. Quizás Honduras sea un país en el cual justamente haya que pensar en esquemas más innovadores. Estoy pensando, por ejemplo, en todo el tema voluntarios extranjeros que apoyen en este sentido. De hecho, en mi equipo tenemos jóvenes que previamente estuvieron enseñando inglés en Honduras con muy buenos resultados. Creo que es un aspecto que habría que mirar porque resulta difícil pensar que pueda, en las condiciones actuales, el Ministerio de Educación de Honduras pueda hacer mucho más en términos de contratar docentes. Gracias, doctor Fisbain. Tenemos todavía un par de minutos para preguntas y comentarios. Mientras esperamos que escriban los participantes, quiero recordarles que esta grabación del webinar junto con documentos relacionados con el tema estarán disponibles en el Colaboratorio Interamericano para la Profesión Docente de la RIEC en el enlace que ustedes ven en pantallas en los próximos días para que puedan continuar con la discusión y obviamente nutrirse de este importante tema dentro del desarrollo profesional docente. Marlene de Honduras estaba complementando también esta intervención diciendo que ya tuvimos un grupo de voluntarios muy bien pagados por la Secretaría de Educación, pero eso vino a debilitar un poco el perfil del docente nacional. A ver, valdría la pena mirarlo, como dije, nosotros no hemos estudiado el caso, así que no puedo opinar sobre esa experiencia en particular. Con respecto en general, así, la presencia de voluntarios o de docentes extranjeros conectados eh, eh, por vía virtual debilita o fortalece a los docentes nacionales, creo yo que depende de cómo se lo haga. Si se lo ve como algo sustituto, en efecto puede haber un efecto como el que menciona Marlene, pero si es visto como parte de un proceso de integración, no solo que no debiera debilitar, sino que debiera fortalecer. Pero nuevamente no hemos mirado el caso de Honduras, así que no puedo opinar con conocimiento de causa sobre qué impactos pueda haber tenido o no. Tenemos una intervención de Karina Piña de Chile, donde nos comunica que en Chile los voluntarios angloparlantes son asistentes del docente y le permite practicar el idioma. Es muy valorado por la comunidad educativa. Tal cual. Gracias, Karina. Chile es un ejemplo donde el tema de los programas de voluntarios son retroalimentan, digamos, los esfuerzos y complementan los esfuerzos de fortalecimiento de la docencia nacional. Es un programa que ha sido evaluado y tiene ya varios años, así que es una buena experiencia y demuestra que depende de cómo se lo haga, que no es ni bueno ni malo necesariamente, sino que depende, hay que hacerlo bien para que sea bueno. Gracias, doctor Fisbain. Pues bueno, ya el reloj marca las 11 de la mañana acá en Washington, D.C. y también desde donde nos acompañas tú en Nueva York. Quisiera volver a
a comunicarles a los registrados y a las personas que participaron en nuestro webinar el día de hoy que los materiales que fueron usados en esta presentación, que incluyen la sinopsis y también la grabación de este video, van a estar disponibles en el COPED en los próximos días, y también invitarlos a acercarse a esta biblioteca virtual para seguir investigando y conociendo sobre el tema y otros temas relacionados con el desarrollo profesional docente. No sé si quieras agregar algo más, doctor Fischbein, antes de que cerremos. Bueno, un enorme gusto de poder tener esta conversación. Este es un tema que yo confieso descubrí en el último año, y me parece fascinante el desafío y la energía y creatividad que se está manifestando en la región. Así que espero que podamos seguir trabajando en este tema y facilitando estos intercambios entre países y la generación de espacios de cooperación, porque creo que es parte importante de la respuesta. Así que muchas gracias a todos y a Riet por la oportunidad de tener esta conversación. Muchas gracias a ti, doctor Fischbein, por aceptar la invitación. Muchas gracias también a la Comisión Interamericana de Educación por la colaboración para hacer posible este webinar. Y obviamente muchas gracias a los participantes que nos estuvieron acompañando con sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones.